Boas tardes e un saúdo a todos os participantes nesta terceira sesión do quinto ciclo Aida Fernández Ríos, que, como sabedes, desenvólvase grazas a un convenio entre la Real Academia Galega de Ciencias e a Diputación de Pontevedra co fin de difundir os avances en ciencia ao gran público. Dentro das temáticas variadas que inclúe o ciclo, a sesión de hoxe dedícase á economía oceánica sostible, na que se poñerá de manifiesto a importancia de ter océanos protexidos e limpos para que poidan proporcionar alimentos mariños saudables para a humanidade. E para isto contamos cun experto e referente na materia, o profesor Sebastián Villasante. Moitas gracias, Sebas, por aceptar esta invitación. Antes de pasar a presentar al ponente, recuerdo a todos los que están conectados e inscritos en esta sesión que la sesión va a estar grabada y que en breve estará disponible en la web de la Academia. Además, también recordar que a lo largo de la exposición de Sebastián Villasante vayáis dejando cualquier comentario o preguntas en el apartado que aparece en la parte inferior de la pantalla, el apartado preguntas y respuestas, y al final de la conferencia se las iré trasladando al ponente. Bueno, después de estos recordatorios paso a presentar al profesor Sebastián Villasante, que nos hablará de los alimentos mariños. Os alimentos mariños son cruciais para a saúde do planeta e benestar da humanidade. El profesor Villasante es doctor y profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela y director del grupo Equal Sea Lab. Forma parte del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais, el CRETUS, y es investigador distinguido del programa Opportunius de la Xunta de Galicia gracias a la obtención de una Consolidator Grant por el Consejo Europeo de Investigación, el conocido como ERC. Su investigación multidisciplinar se centra principalmente en dos aspectos. Por un lado, en evaluar la adaptación social y la transformación de los servicios de los ecosistemas marinos, es decir, pesca, acuicultura y actividades de pesca recreativa, y por otra parte, en la gobernanza internacional de los océanos, proponiendo medidas para lograr unos océanos protegidos, limpios, sanos y gestionados de forma sostenible. Esto incluye la lucha contra el cambio climático, la contaminación marina o la pérdida de biodiversidad, entre otros. El profesor Sebastián Villasante acredita una intensa actividad científica, con más de 200 publicaciones en revistas líderes, entre las que se encuentran Nature y Science, siendo reconocido además como investigador altamente citado en los últimos años. Lidera gran cantidad de proyectos y convenios, habiendo obtenido más de 9 millones de euros en convocatorias de ayudas competitivas. Actualmente es coordinador principal de la Plataforma Intergubernamental de Política Científica en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, copresidente del Programa sobre Equidad Oceánica para Futuros Sostenibles y coautor del Informe Mundial de Puntos de No Retorno. Ha sido invitado a dar conferencias en organismos internacionales como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo. Sus investigaciones han tenido una gran repercusión mediática, siendo citadas por revistas como Le Monde, The Economist, CNN o The Washington Post, entre otros. Por último, me gustaría citar que Sebastián Villasante ha sido distinguido con distintos premios, entre los que puedo mencionar el primer premio INESMA, otorgado por el Instituto de Estudios Marinos para la Nutrición y el Bienestar, y el premio Gulbenkian de la Humanidad, otorgado a la Plataforma Intergubernamental de Política Científica en Biodiversidad y Servicios Ecosistemas, del que forma parte el profesor Villasante. Bueno, cuando quieras, Sebastián. Muchas Sí. gracias, Alicia, por la bienvenida y la cariñosa y gentil presentación, exagerada, por supuesto, pero con mucho cariño. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí y compartir este pre-festivo para todos. Bueno, yo he preparado una presentación para intentar no dar muchas respuestas, sino más bien intentar, bueno, generar una reflexión y intentar que pensemos, o por lo menos lo que estuvimos pensando, lo que estamos pensando en nuestro grupo, en nuestros proyectos con mis compañeros del equipo, en los que estamos intentando encontrar posibles soluciones a cómo
eh, los océanos pueden ser capaces de generar cambios positivos, no solamente desde el punto de vista de la salud de los ecosistemas, sino también del planeta. De ahí el título de la charla para bueno, intentar centrar cuáles van a ser los aspectos que vamos a comentar. Iré yendo más o menos rápidamente en algunos temas, en otros tal vez un poquito menos, pero por supuesto, como comentaba Lisa al comienzo, estaré más que encantado de poder intentar resolver o responder alguna de las preguntas. ¿Cómo me gustaría empezar? Bueno, como buen galego me gustaría empezar con una pregunta, ¿no? Voy a formular dos preguntas a través de las cuales vamos a intentar guiar algunas de las temáticas más importantes durante la charla, ¿no? La primera es, bueno, si las pesquerías globales están en declive realmente, y eso cómo afecta a la disponibilidad de alimento para consumo humano a nivel global, y cómo nos afecta a nosotros aquí en Galicia, siendo una de las regiones, no solamente de Europa, sino del mundo con mayor potencial, capacidad productiva, comercializadora, tecnológica y científica que posiblemente exista en Europa, ¿no? Entonces, yo para la primera pregunta no la voy a responder ahora, la vamos a ver más adelante, pero he puesto aquí una pequeña encuesta para aquellos que amablemente tengan la gentileza de poder participar, pues bueno, a ver qué pensamos de esto, ¿no? Y la segunda tiene que ver con cuáles son las mejores soluciones, si es que existe la mejor solución o algunas de las soluciones, por lo menos que se están planteando por parte de la comunidad científica, ¿no? Y nosotros vamos a plantear una reflexión que estamos haciendo en el grupo en relación a una posible vía que ha sido menos explorada y es la que estamos intentando trabajar aquí en el proyecto de Consolidierto de la RC. Respecto a la primera, bueno, la primera cuestión que me gustaría comentar es que los océanos generan una enorme variedad de beneficios y servicios ambientales. La economía mundial de los océanos incluso podría duplicar de aquí al 2030, según la OCDE, el valor añadido bruto de en torno a 3 billones de dólares aproximadamente. Esto equivale en torno a aproximadamente a la economía alemana del año 2010. Según la hipótesis de que estas estimaciones que hizo la OCDE se realizaron antes de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el potencial que existe por parte de los océanos es realmente muy significativo. Aporta aproximadamente el 20% de la proteína de origen animal para consumo humano, para más de 3 billones de personas en el planeta, y soporta o proporciona posiblemente la mayor biodiversidad que existe en el planeta. Y nos brinda una gran variedad de contribuciones o de beneficios que obtenemos de la naturaleza, como puede ser la protección costera, la recreación, alimento, aguas limpias, etcétera, ¿no? Sin embargo, cada vez más recientemente solemos escuchar y solemos atender a la alerta de diferentes informes internacionales que han puesto de relieve que los seres humanos, bueno, estamos siendo o hemos sido los principales o uno de los principales forzantes de la crisis de biodiversidad actual en el planeta, ¿no? Esta es una figura clásica que seguramente ya conocéis, que tiene que ver con uno de los principales resultados del informe mundial del IPBES, del primero que se realizó en el año 2019, y que pone de relieve que existe un descenso en la biodiversidad a nivel general, obviamente por especies y por regiones y por sitios, por supuesto, esto varía notablemente, pero podríamos decir, afirmar, y así el informe lo hace, que estamos asistiendo a un declive generalizado a nivel global, ¿no? Sí, y el informe también plantea la cuestión de que estos declives que está existiendo en la naturaleza, bueno, están afectando de manera diversa según la categoría de la red de la USCN, de la lista roja de categorías de especies que tienen menos preocupación hasta las que están en estado crítico. Y bueno, y plantea una serie tal vez este es uno de los informes donde mayor colecta de información se ha realizado. Por supuesto tiene limitaciones como cualquier informe y cualquier investigación que se suele realizar, pero a mí lo que me llamaba la atención y lo que empezaba a hacerme pensar era que dentro de todas las categorías de especies que están más amenazadas, por lo menos de las categorías que aparecen en este informe relacionadas con el mar,
bueno, no todas las especies o los hábitats marinos están en peor estado, ni mucho menos, ¿no? De hecho, yo he señalado aquí la que aparece en rojo, algunas de las categorías como los crustáceos, los arrecifes de coral o las rayas, em, y los tiburones, por ejemplo, y otra categoría de peces, que están, bueno, estos últimos están los que menos riesgo tienen de severo declive o incluso de extinción, según la terminología utilizada en este informe, ¿no? Con lo cual, si bien es cierto que hay algunas especies y algunas categorías de especies que sí que están sufriendo bastante en algunos sitios del planeta, como pueden ser los arrecifes de coral, eh, es cierto que no podemos generalizar ni que, de que este declive está sucediendo en todo el planeta de manera homogénea en todas las especies y en todos los lugares. Esta es la primera consideración, es decir, extraer algo positivo de que dentro de las categorías de especies, bueno, posiblemente algunas de las especies más importantes que son para consumo humano no se encuentran entre las que peor se sitúan de acuerdo a la categoría de este informe. La otra cuestión que también me gustaría señalar, estos son datos del informe de FAO del 2022, que, bueno, esto seguramente muchos de vosotros ya lo habéis visto, es en qué medida la producción acuática, es decir, la que incluye la pesca y la acuicultura, ha evolucionado desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, los últimos datos de FAO, ¿no? Y bueno, se observa claramente un aumento muy significativo de la producción, tanto de pesca como de acuicultura, y muy especialmente la de la acuicultura, en lo que se refiere desde los años de la década de los 90 y mucho más pronunciado a partir del siglo XXI hasta la actualidad. Y eso era el primer punto, el primer patrón que uno puede observar. Y el segundo patrón, y que tiene que ver con la pregunta que yo formulaba al principio de si las pesquerías están en declive o no. Bueno, observamos, de acuerdo a los datos oficiales de FAO, que la producción procedente de las capturas marinas se encuentra prácticamente estancada desde aproximadamente mediados de los años 90. Y esto nos hace pensar, ¿no? Otra vez y nos dice, bueno, ¿qué está pasando en los océanos para que la productividad derivada de los mares, de las pescas salvajes, de la captura marina, qué está sucediendo para que no seamos capaces de aumentar esa productividad? Lo otro también que me gustaría comentar es que FAO también ha publicado el año pasado un informe muy importante y que saca a la luz una serie de estadísticas que, bueno, en varios países se conocían, en otros no, pero yo creo que fue un punto de inflexión muy importante y muy significativo por parte de FAO en el sentido de que ha sacado a la luz la importancia de no solamente del valor de las capturas en términos económicos, sino también la producción en términos de volumen, para no solamente el total de las capturas mundiales, que según FAO para este año eran en torno a 92 millones de toneladas, sino también la importancia de la pesca artesanal. Y como se ve en la parte derecha superior de esta figura, se puede observar que casi 500 millones de personas dependen al menos parcialmente de la involucración o la realización del desarrollo de actividades relacionadas con la pesca artesanal. Esto también es importante en tanto y en cuanto el informe de FAO de capturas o iluminando estas capturas ocultas, así se denomina, también pone en relieve que casi 1.000 millones de mujeres están trabajando en el sector de la pesca de manera directa. Y que alrededor de 45 millones de mujeres también están participando en la pesca artesanal, ¿no? Con lo cual, esto trae también a la luz y refleja la reflexión y la preocupación que tiene también FAO de cara a, a, a proveer información robusta y no solamente de captura, sino también de empleo, porque hace unos años atrás, bueno, todavía no se conocía con cierta precisión cuál era el volumen o el número de empleos directos e indirectos que generaba la actividad pesquera a nivel mundial. Sin embargo, también y a mí lo que me gustaría puntualizar es que están sucediendo, entre otras cosas, al menos dos cuestiones que están íntimamente relacionadas, pero que son como dos caras de la misma moneda y que tienen que ver cómo comemos.
Y para nosotros, los seres humanos, la comida es esencial en numerosas formas en nuestra vida cotidiana, para nutrición, para el desarrollo económico, de las actividades que tienen lugar cerca de donde se produce el alimento, la identidad cultural, y también para relacionarnos con nuestros amigos, con nuestra familia. Esto también claramente es un factor de unión entre los seres humanos, ¿no? Y a nivel mundial, las múltiples formas de malnutrición siguen siendo, sin embargo, bastante preocupantes e importantes y tienen carácter universal. Entre los niños menores de 5 años existen aproximadamente 150 millones de niños que están afectados por el retraso del crecimiento, y entre los adultos de todo el mundo, cerca de 2 billones de personas tienen sobrepeso o obesidad. Y de esto conviene señalar que las enfermedades cardiovasculares, impulsadas en gran medida por factores relacionados con la dieta, son las que más contribuyen a esta mortalidad mundial, y para el año 2017, según los datos de FAO, han causado en torno a 18 millones de muertes en todo el mundo. Y esto, digamos, podemos contextualizarlo hasta justo antes de la guerra de Ucrania, y en la actualidad, si uno lo pone en contexto, también estamos asistiendo a un crecimiento posiblemente sin precedentes de las necesidades humanas mundiales, con datos que muestran que el mundo está inmerso actualmente en una, que podríamos llamar una crisis alimentaria global, la mayor posiblemente de la historia más reciente, ¿no? Solamente en los últimos 2 años, por ejemplo, y muy especialmente derivado de la crisis de Ucrania, o de la guerra en Ucrania, el número de personas que se enfrentan a la seguridad alimentaria aguda o en alto riesgo aumentó en más de 200 millones de personas. Donde antes de la guerra de Ucrania, solamente presentes en 53 países, ahora, después de la pandemia y después de la guerra de Ucrania, ahora estamos asistiendo a este problema que está creciendo en número de millones de personas, pero también en número de países que están siendo afectados. De ahí que a mí me gustaría, y este es uno de los puntos fundamentales que me gustaría señalar, es que, bueno, una de las cuestiones más importantes que los investigadores nos estamos haciendo en la comunidad científica, bueno, ¿para qué capturamos pescado, ¿no? ¿Para qué se está gestionando los océanos? Bueno, y gran parte, obviamente, de la respuesta en las últimas décadas ha sido que, bueno, que fundamentalmente la gestión de los océanos ha estado vinculada fuertemente a básicamente, bueno, obtener beneficios y que nos podamos alimentar, pero rara vez las políticas públicas están abordando de manera holística y de manera profunda la necesidad de considerar cuál es el valor nutricional que las especies que comemos y que extraemos del mar nos suelen proporcionar. He aquí un estudio que han hecho investigadores, es un equipo interdisciplinar en el que están involucrados médicos de la Universidad de Harvard, el Departamento de Salud Pública, varias universidades americanas, también europeos, en donde, bueno, básicamente lo que vienen a poner de manifiesto por primera vez es que a raíz del análisis de una base de datos de más de 3.700 especies, incluyendo especies que consumimos los seres humanos en el planeta, especies de origen terrestre, pero también no de origen marino, bueno, las 7 especies más importantes que aportan un mayor valor nutricional proceden del ámbito acuático, ¿no? Como aparecen aquí en la diapositiva, en la parte derecha, son pequeños pelágicos, pelágicos más grandes, como los túnidos, por ejemplo, las almejas, los mejillones o las ostras, entre otras, ¿no? Es decir, de esta lista se puede decir que la gran mayoría, excepto 5, son especies que consumimos habitualmente procedentes de los océanos, ¿no? También me gustaría señalar como otro aspecto importante de por qué creo que los alimentos de origen acuático tienen el potencial o la capacidad de poder proporcionar alimento sano, saludable y sostenible, y con baja huella de carbono, bajo impacto ambiental, es que si comparamos la huella ambiental de las diferentes categorías de productos, uno puede observar que a lo largo de esta ilustrativa figura que muestra cuál es la huella de carbono de los diferentes tipos de productos, bueno, uno observa que
la carne, la parte derecha, es la que tiene la mayor huella de carbono y la que menos, obviamente, las verduras o legumbres, ¿no? Y en el medio, bueno, hay varias especies de origen marino que tienen una baja huella de carbono si la comparamos con aquellas que tienen un mayor impacto en el medio ambiente. Pero es importante destacar también, no solamente la huella de carbono es importante a la hora de analizar cuál es el impacto que tiene desde el punto de vista ambiental los productos que consumimos, sino también la proteína que nos aporta por gramos que solemos consumir como seres humanos, ¿no? Nosotros aquí hicimos a raíz de un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad y en colaboración con otros colegas también de nuestro instituto de Cretus, hemos hecho bueno, análisis de combinar la información de la huella de carbono por kilos producidos de diferentes productos, como pueden ser pescado, marisco, carne, lácteos, frutas y vegetales, y eso lo combinamos con la proteína que genera cada uno de estos productos, ¿no? Bueno, como se puede observar, evidentemente aquí traemos las frutas y los vegetales, en donde tienen una huella de carbono muy baja y también, bueno, oscilando en torno a 0,3 a 2 aproximadamente gramos de proteína por cada 100 gramos de consumo de este tipo de productos. Y luego, si lo empezamos también a comparar o al menos a ponerlo en relación a otro tipo de productos, observamos que la carne también aporta mayor proteína comparado con los productos que mencionábamos previamente, pero a la vez también las que son las que aparecen, las burbujas que aparecen en color amarillo en la parte superior derecha y la parte inferior derecha, también genera una mayor huella de carbono. Y luego nosotros lo que hicimos es analizar qué pasa también con algunas de las especies que nosotros consumimos en Galicia, ¿no? Como puede ser la merluza, la vieira o el pulpo, por ejemplo. Y entonces observamos que a partir de información que hemos recopilado a través de diferentes proyectos, en particular para este de la Fundación Biodiversidad, observamos que los productos pesqueros que nosotros consumimos en Galicia tienen, por un lado, una baja huella de carbono y una muy elevada aporte nutricional en términos de proteína comparado con otro tipo de productos. La otra cuestión que me gustaría también comparar y señalar y compartir tiene que ver con esta primera pregunta que comparaba al principio, ¿no? Si las pesquerías están en declive a nivel global. Bueno, la respuesta es bien galega, es depende, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque para algunos autores efectivamente esto está sucediendo, está habiendo un declive generalizado de la abundancia de las especies a nivel mundial, como se ha puesto en manifiesto en los años 90 a través de algunos investigadores que plantean que una vez que consumimos las especies en los niveles tróficos superiores y esas especies o bien ya no permiten una explotación superior a la que se venía explotando o bien directamente colapsan, en el peor de los casos, bueno, pues vamos bajando en la red trófica y a medida que vamos bajando vamos consumiendo especies de menor nivel trófico y más pequeñas, ¿no? Esto es lo que se llama fishing down marine food webs, ¿no? Vamos pescando hacia abajo en la red trófica. Por tanto, para estos autores, efectivamente, esto sí que está sucediendo a nivel global. Y sin embargo, otro grupo de autores, otro conjunto de autores, bueno, no necesariamente plantea esto, depende del tipo de información que se esté utilizando, si utilizamos capturas o estamos utilizando la evaluación de los stocks para saber exactamente, para saber de una manera mucho más precisa cuál es la biomasa que existe en los océanos. Y por otra parte también porque no necesariamente que haya una caída en las capturas, necesariamente vamos a estar en presencia de o experimentando un descenso de la abundancia de las especies. Puede suceder, por ejemplo, que haya un cambio en la regulación y entonces los pescadores no puedan estar accediendo a la captura o al consumo por parte de los consumidores de esa especie, o bien puede haber un cambio en las preferencias de los consumidores que hace que esas capturas estén en descenso a lo largo del tiempo y nos estuvieran dando una señal errónea de que la abundancia de esa especie en particular esté descendiendo. Con lo cual, para estos autores, no necesariamente las pesquerías están en declive.
Esto a mí cuando, bueno, presencié este debate, y todavía existe este debate en la comunidad científica, bueno, empecé a revisar en la literatura qué nos podíamos encontrar, si es que había, si esto era nuevo o si esto era, bueno, recurrente en la comunidad científica a lo largo de la historia, y nos encontramos en que efectivamente esto al menos era así. Y hubo varios debates, entre ellos entre dos también expertos trabajando uno era Thomas Huxley en el siglo XIX, que lo que básicamente era, bueno, se lo conocía como el bulldog de Darwin y era un agresivo defensor de la teoría de la evolución. Y él básicamente, por sintetizar mucho, creía que básicamente las especies en los océanos eran inagotables. Podíamos cualquier captura de las especies, de sardina, arenque, bacalao, cualquiera de estas enormes disponibilidad de alimento que teníamos de los océanos, cualquier intento de regulación de estas especies parecería que era inútil, porque al final, bueno, los océanos eran inagotables. Sin embargo, este debate fue muy intenso y Cyril Ray Lancaster, también una persona muy preocupada también por la cuestión del entendimiento básico de cómo funcionan los ecosistemas y las especies biológicas en los océanos, bueno, consideraba todo lo contrario, estaba en desacuerdo y consideraba que realmente era un error suponer que todos los océanos, o el océano en general, es prácticamente una gran canasta que la que podemos extraer sin ningún tipo de límite, ¿no? Con lo cual este debate, como ven, no es nuevo, ni muchísimo menos, sino que ya estamos con mayor o menor intensidad, hemos experimentado y conocemos los que trabajamos en temas de los océanos, bueno, que estos debates ya sí que tuvieron lugar. Pero posiblemente, tal vez porque sean más contemporáneos a nosotros, pero digamos, la intensidad y la magnitud de los debates que están teniendo lugar y que tuvieron lugar en este momento, básicamente, bueno, se han de alguna manera personalizado casi incluso en dos investigadores o dos grupos de investigación, que uno está en Canadá, en Vancouver, el otro está en Estados Unidos, en Washington, que son básicamente son grandes eminencias mundiales, los dos, Daniel Pauly y Ray Hilborn. Y sintetizando mucho, bueno, sobre si las pesquerías están en declive, ambos discrepan de una manera notable en cuáles son la situación de los stocks en este momento a nivel global, pero también en las soluciones, ¿no? Y esto trae a colación la segunda pregunta que yo formulaba al inicio de presentación. ¿Cuál es la mejor solución? Bueno, la respuesta de nuevo depende de si uno pueda estar más o menos de acuerdo, pueda posicionarse o pueda considerar por parte de la comunidad científica o por parte de los tomadores de decisiones que, por ejemplo, para el caso del grupo de Daniel Pauly, bueno, ellos consideran que lo que se tiene que hacer es eliminar o reducir la sobrepesca y también los subsidios, no todos, sino los subsidios perjudiciales, los que contribuyen a aumentar la sobrecapacidad pesquera de las flotas, siempre hablando a nivel global, y también crear áreas marinas protegidas en todo el mundo. La combinación de estos tres elementos, bueno, afirman estos colegas, tendrían el potencial o la potencial capacidad de poder disminuir la presión pesquera en los océanos y poder aumentar nuevamente la productividad y la salud de los ecosistemas. Mientras que por otro lado, Redwood Hilbert y sus colegas lo que siguen planteando es, bueno, esto no necesariamente es así. La información o la evidencia que tenemos acerca de los beneficios, no solamente ambientales o de abundancia de las áreas protegidas, sino también de los beneficios socioeconómicos, son todavía escasos. No existe un metaanálisis o información que nos permita, digamos, generalizar la implementación de áreas marinas protegidas en todo el mundo, por ejemplo, y entonces mejor focalicémonos en los incentivos económicos o no monetarios que existen en las diferentes partes del mundo y aprendamos de las lecciones de aquellas pesquerías que han sido exitosas en la gestión de los recursos pesqueros a nivel global, ¿no? Con lo cual existe bueno, esta controversia bastante importante en los últimos años. Y por tanto, básicamente el centro de la controversia radica en qué tipo de información se tiene que utilizar a la hora de valorar o a la hora de evaluar el estado de los stocks. Bueno, para algunos, para los primeros, como Daniel Pauly y sus colegas, lo que plantean es lo ideal, y en esto es tal vez una de las cosas que están de acuerdo ambos autores, es que
Bueno, que en realidad la situación ideal sería que pudiéramos disponer de la mayor cantidad de campañas de evaluación en todo el mundo sobre los stocks, ¿no? Pero ante la ausencia de campañas de evaluación, Daniel Poli y sus colegas lo que dicen, bueno, ante la ausencia de esta información, vamos a plantear que se utilicen las capturas, ¿no? Porque es mejor tener al menos el volumen de capturas reportado por parte de los países, que es lo que reporta FAO desde los años 50 hasta la actualidad. Eso es mejor que no tener nada, ¿no? Entonces, lo que plantean es, bueno, disponer de esta información por parte de las capturas, al menos es un proxy indirecto de la salud y de la abundancia de las especies que existen en los ecosistemas, ¿no? Por tanto, existe una discrepancia, sobre todo en la forma y en el punto, en el foco que ponen estos dos autores, que por otra parte han de alguna manera monopolizado en gran medida el debate que existe en la comunidad en este momento. Sin embargo, también, bueno, el primer conjunto de autores de Poli y sus colegas, bueno, había un debate, que esto ha sido publicado en la revista Nature en el año 2013, que aparece aquí en la diapositiva. Si la abundancia refleja las capturas, bueno, para los primeros, en ausencia de datos de stock assessment o de evaluación, de campañas de evaluación, efectivamente esto es así, ¿no? Y lo que sugieren es ya se han colectado datos y se han hecho públicos en torno a 80% de todos los países marítimos en todo el mundo y se dispone de estimaciones del peso de las capturas año a año en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, lo que plantean es por qué esto es importante considerarlo como una métrica a la hora de saber si la salud de los océanos se encuentra de manera saludable o no. Bueno, básicamente porque para numerosas especies puede ser bastante costoso realizar campañas de evaluación que oscilan en torno a un rango muy grande entre $50.000 para hacer una campaña de evaluación por una determinada especie, acotado geográficamente, desde luego hasta millones de dólares o millones de euros por stock. De manera tal que esto puede ser factible, evidentemente, técnicamente y financiera y económicamente, y los recursos humanos que se dispongan para realizar eso, sobre todo en países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea o Australia o Oceanía, por ejemplo, ¿no? La disputa o la controversia que está generando esto, según estos colegas, lo que está planteando es, bueno, se pueden estar enviando un mensaje erróneo a los policy makers de que la colecta de información que se ha hecho hasta la actualidad de los últimos 50 años tiene un uso limitado, ¿no? De manera tal que para estos actores el impacto que esto puede tener la colecta de información y en la evaluación de los stocks a nivel mundial puede tener un impacto bastante significativo, ¿no? Esto también repercute en la forma, y ha repercutido, y esto ha generado también cierta controversia respecto a cómo FAO evalúa el estado de los stocks, ¿no? Por la parte izquierda aparece la forma en cómo FAO clasifica y cómo categoriza e informa de manera pública el estado de los stocks. Esto era para el año 2020, si no recuerdo mal. Y como se ve, para el año 2000, para este año que FAO reportaba información, existía en torno al 32% de los stocks a nivel mundial que se encontraban en sobrepesca o sobreexplotados, ¿no? Mientras que, sin embargo, este otro conjunto de expertos, de nuevo, trabajando en la Universidad de British Columbia, sobre todo con Daniel Poli y sus colegas, en este caso es un investigador alemán, que es Rainer Frese, es un matemático experto en evaluación de stocks. Lo que hicieron es, bueno, utilizar otras formas de evaluar atendiendo a las métricas que comentábamos previamente. Y entonces, si os fijáis, bueno, no solamente el resultado sale bastante diferente, en este caso es casi el 58% de los stocks se encuentra en sobrepesca, sino también, bueno, las medidas que los tomadores de decisiones pueden eventualmente adoptar pueden ser bastante disímiles, ¿no? En función, evidentemente, de los resultados que surjan de estas evaluaciones que se realizan. Y por otra parte, para la otra, digamos, podemos llamarle corriente de pensamiento o escuela de pensamiento o, bueno, grupo de expertos, bueno, en realidad utilizar los datos de captura es incorrecto.
usar captura como un proxy de abundancia no refleja el número de los stocks y por tanto se pueden estar clasificando los stocks como colapsados cuando, por ejemplo, como hablábamos antes, cuando la caída o el descenso de una captura podría estar reflejando en realidad un cambio en las preferencias de los consumidores o directamente un cambio en la regulación que haga que esté reflejando una realidad completamente diferente, ¿no? Em, la otra cuestión que me gustaría comentar es cuál es el aporte o el potencial que tienen los productos acuáticos. Aquí estamos hablando siempre de los productos derivados del mar, la acuicultura y la pesca, a nivel global, ¿no? Desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista de nuestra salud humana. Bueno, recientemente ha habido la conformación de grupos de trabajo en torno al Blue Food Assessment, que reúne en torno a aproximadamente unos 100 investigadores de diferentes disciplinas a nivel global, y lo que han, bueno, generado es una serie de artículos científicos que, bueno, están arrojando luz acerca de cuál podría ser, cuál es, con la evidencia científica que se dispone en la actualidad, cuáles son los beneficios que podrían existir derivados de un mayor consumo de los productos del mar, ¿no? Esta figura es una de las figuras de este artículo que se ha publicado también en la revista Nature y que lo que ilustra básicamente es cómo el papel de los alimentos acuáticos o los alimentos azules pueden contribuir a la mejora del futuro de la salud humana, centrándonos fundamentalmente en el suministro de micronutrientes que son críticos para nuestra salud, pero también en la atenuación de la morbilidad o la mortalidad derivada de enfermedades crónicas, características de transiciones nutricionales que existen, ¿no? Y esto cómo puede contribuir o puede mejorar a la dieta de muchos países, ¿no? Pero también lo que han hecho es simular diferentes escenarios de qué sucedería bajo las condiciones actuales de aquí hasta el año 2030, qué sucedería si existe un cambio, un aumento en el consumo de pescado y eso cómo afecta positiva o negativamente el consumo de pescado a nivel mundial respecto de otro tipo de consumo y de otro tipo de productos, como pueden ser huevos, carne, pollo y otro tipo de alimentos, ¿no? Y lo que se ve, según los resultados, es que un aumento en torno al 10 o 15% del, de los consumos, del consumo de los productos acuáticos podrían estar también generar efectos positivos, no solamente por el consumo en sí mismo, sino también porque pueden estar reduciendo el consumo de alimentos de origen animal, que pueden generar otro tipo de efectos menos positivos, como pueden ser los productos procesados, por ejemplo, ¿no? Que son especialmente relativamente altos a nivel en los países del norte del mundo o pueden atenuar su consumo cada vez creciente en los países del sur global, ¿no? Eh, Esto, por ejemplo, los países que están experimentando rápidamente esta transición nutricional hacia un mayor consumo de productos derivados de los océanos son, bueno, por ejemplo, China, India, México, Brasil, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, son algunos de los países más importantes también desde el punto de vista de la producción o del consumo y desde el punto de vista económico, como economías a nivel global y que podrían también evitar la trayectoria de algunas de estos países hasta niveles, hacia niveles que son más perjudiciales para el consumo de otro tipo de productos más procesados o menos saludables para la salud humana. También en otro tipo de contribuciones que se han publicado recientemente, se ha analizado la vulnerabilidad a nivel global, también por países, nacional, a los cambios en el suministro de nutrientes debido a algunos forzantes, como pueden ser, o algunos elementos, mejor dicho, o algunos factores como son el comercio exterior, ¿no? Tanto las importaciones como las exportaciones, ¿no? En el caso superior del mapa A, lo que muestra es la vulnerabilidad de los cambios en el suministro de nutrientes derivados del consumo de productos acuáticos, ¿no? Y básicamente lo que muestra es que esta vulnerabilidad es mayor en tanto en cuanto nos situamos en los países, sobre todo
algunos países del Pacífico, del Caribe, por ejemplo, o algunos países, numerosos países, tanto del oeste de África como también del este de África, ¿no? Mientras que los paneles inferiores, el B y el C, lo que muestran son los países que en principio, aparte de los factores considerados como el comercio, y también incluyen los efectos derivados del cambio climático, que son, bueno, en este momento es posiblemente uno de los desafíos de carácter planetario más relevantes que estamos los investigadores intentando hacer frente. Y en el caso del B, lo que muestra es en la línea los países, para los países que tienen mayores ganancias en términos de nutrientes, está en el panel de la izquierda, y los países que más pérdidas tienen como consecuencia del comercio exterior en el consumo de nutrientes derivados de productos acuáticos en el panel derecho. Y dentro de ambos paneles, lo que se muestra, los círculos en blanco, son los efectos, quienes estarían perdiendo o ganando de aquí al 2030 como consecuencia del comercio si hay un cambio en el consumo de micronutrientes derivados de productos acuáticos, sin considerar el cambio climático, y aquellos círculos que aparecen en color púrpura sólida, lo que muestran es el nivel de vulnerabilidad en los diferentes grupos de países, incluyendo los efectos del cambio climático. Lo que se ve es, por supuesto, hay un rango, bueno, bastante diferente, pero hay un patrón más o menos recurrente que se observa en el que en ambos casos los efectos del cambio climático lo que vienen a hacer es a aumentar o exacerbar la vulnerabilidad de numerosos países en materia de nutrientes derivados de productos acuáticos. Por tanto, lo que se nos viene en consideración es cómo podemos ser capaces de abordar estos desafíos tan importantes de intentar mejorar nuestro consumo de productos pesqueros, hacer que los productos acuáticos, pesqueros y acuícolas sean uh, considerados en las dietas de los países, pero también en la gestión de la pesca, ¿no? Porque en este momento no se están tomando en consideración. El valor nutricional de las especies no es un factor determinante a la hora de determinar, por ejemplo, los totales admisibles de capturas de algunas especies en Europa, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de preguntas es, bueno, bastante recurrente, y en la literatura está habiendo y ha habido una preocupación cada vez más creciente sobre lo que se denominan transformaciones hacia la sustentabilidad, ¿no? Y lo que se pone en consideración es que en general la salud del planeta y de las personas, no son simplemente cuestiones de problemas técnicos que se puedan resolver con una mejor tecnología o una mejor gestión de los océanos, como numerosos autores están planteando, tanto en el caso de la teología como en el caso de los autores que propugnan o que sugieren que una mejora de la gestión de las pesquerías eso solamente va a contribuir a aumentar la productividad de los océanos a nivel global, o en algunos casos también se están planteando, por ejemplo, imponer o crear tasas o ponerle precio a las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de las actividades que se desarrollan en el mar. Bueno, para esta, digamos, forma de abordar este problema que estamos observando a nivel global, que está estancada las capturas a nivel global, y sin embargo tenemos un gran potencial por parte del consumo de micronutrientes y también de la generación de empleo, hombres, mujeres en las comunidades costeras a nivel mundial. Bueno, esta cuestión de las transformaciones hacia la sustentabilidad parece ser una vía, una dirección bastante sólida, y ahora voy a explicar por qué, y bastante con un horizonte a corto y a largo plazo, con eh, unos potenciales beneficios sustancialmente mayores de los que se han obtenido actualmente. Cuando digo beneficios me estoy refiriendo no solamente a los económicos por parte de los sectores de pesquero o acuícola, por ejemplo, sino también beneficios que obtenemos de los océanos, que son, por ejemplo, beneficios socioculturales, ¿no? Sin embargo, claro, aquí obviamente cuando uno habla de transformación, bueno, ¿qué significa exactamente, ¿no? Para algunos significa una cosa, para otros otra, incluyendo la comunidad de investigadores. Existen diversas teorías o marcos conceptuales que se han propuesto hasta la actualidad, e incluso para quienes toman las decisiones, ¿no?
Y esto bueno, ha por un lado, de alguna manera, no frenado, pero sí se ha dedicado suficiente tiempo a esta consideración, a esta cuestión de cómo definimos las transformaciones, qué significa exactamente y cómo lo podemos eh, utilizar a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y una de las cuestiones más recurrentes que surge en los trabajos que hay sobre transformaciones, bueno, tienen que ver con estas conversaciones que le llaman background conversation, ¿no? De las conversaciones que suelen ser automáticas, que suelen venir heredadas por nuestras familias, nuestro contexto, nuestra educación, nuestro ámbito de trabajo, etcétera, y que básicamente nos hace a los seres humanos bueno, posicionarnos de un lado o del otro en función de nuestro conocimiento o de nuestras valores culturales o consideraciones, ¿no? Y aquí, bueno, yo he traído solamente ejemplos de estas conversaciones que están actuando como barreras desde la teoría de las transformaciones hacia la mejora de la gestión de los océanos y de los beneficios que se pueden obtener. Una es, por ejemplo, bueno, unos tienen razón, unos son correctos o tienen razón y otros lo que dicen está mal, ¿no? Es decir, solemos ver muy frecuentemente, por ejemplo, en cualquier parte del mundo uno suele leer la prensa o escuchar investigadores decir, bueno, yo tengo razón, esta es la mejor evidencia científica disponible, y otros investigadores diciendo totalmente lo contrario, ¿no? Por tanto, bueno, estamos en esto de quién tiene razón o quién está equivocado y quién es correcto en esto, ¿no? Otra es, bueno, nosotros o ellos, ¿no? Suele haber también en la literatura numerosos ejemplos acerca de la consideración de que, bueno, un determinado grupo de personas, bueno, tradicionalmente esto ha cambiado afortunadamente en los últimos años, en la última década en general, pero bueno, tradicionalmente se consideraba como a los pescadores personas con mucha experiencia, pero posiblemente sin conocimiento científico y sin conocimiento acerca del estado de los recursos marinos. Y por el contrario, nosotros los investigadores o la comunidad científica, bueno, se situaba en una posición tal vez de pensar que se tenía mayor conocimiento, mayores herramientas y existía una muy poca o nula interacción entre ambos, ¿no? Y esto ha cambiado, aunque en general todavía sigue habiendo de manera sistemática, sobre todo en la relación a los tomadores de decisiones, esta dicotomía de nosotros o ellos, ¿no? Y la última, aunque no es la última, bueno, la última que yo presento aquí, pero en la literatura hay muchos ejemplos más, es el que, bueno, cualquier esfuerzo que hagamos no es suficiente, ¿no? Vivimos en un mundo de escasez como supuesto de partida, que, bueno, en muchos casos por supuesto que es así, pero también es verdad que esto lo extrapolamos a nuestra forma de pensar y nos hace pensar en general que cualquier pequeño esfuerzo que podamos realizar, esto no va a ser suficiente. Pensemos en el caso del cambio climático, por ejemplo, bueno, cualquier esfuerzo que cualquiera de nosotros pueda hacer en casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, bueno, seguramente va a ser insuficiente y va a ser inútil, ¿no? Con lo cual, este tipo de conversaciones o de discusiones que se están teniendo habitualmente a nivel general, bueno, están actuando como una barrera bastante importante. Sin embargo, y esta es la línea que estamos nosotros intentando seguir en el caso del proyecto de ERC, de EqualSIP, financiado por el Consejo Europeo de Investigaciones, existen iniciativas bastante robustas que ya se han testado en el campo por parte de numerosos grupos de investigación, pero que no se han aplicado todavía en el ámbito de los océanos. Y por poner un ejemplo, Naciones Unidas ha creado programas ya de los años 90 para abordar la problemática de las personas con enfermedades de HIV, con ejemplos o programas también de Naciones Unidas relacionados con la justicia social, con la violencia, con el hambre, con el cambio climático, etc. Y son programas que se han implementado en más de 65 países en todo el mundo y que han beneficiado de manera directa a más de 160 millones de personas, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste básicamente esto? Bueno, consiste básicamente en intentar no abordar de manera parcial solamente las cuestiones técnicas, como solemos hacer en el caso de los que trabajamos en el ámbito de los océanos, es decir, bueno, vamos solamente a abordar la cuestión biológica del estado de los recursos o solamente la cuestión socioeconómica o incluso ambas. Bueno, ambas son soluciones parciales que puedan dar una respuesta tal vez
suficiente, pero solamente lo va a hacer a corto plazo. Nunca lo va a hacer a medio o a largo plazo, ¿no? Entonces, existen marcos, como se llaman los marcos analíticos que ha utilizado Naciones Unidas, que hacen referencia a las respuestas del potencial mayor que permiten alcanzar respuestas, generan resultados durables, profundos y mucho más robustos. Y existen bueno, yo puse aquí cientos, pero hay en realidad miles de iniciativas a pequeña escala que se están generando a nivel global. ¿Cómo funciona esto de manera práctica? Bueno, de manera práctica, lo que básicamente, esto algo ya lo comentamos previamente, pero básicamente la mayor parte de la gestión de los océanos nos hemos centrado en lo que aparece en la parte central de esta figura, que son las soluciones prácticas, ¿no? Creemos nuevas áreas protegidas, muy bien, eso está muy bien, pero ¿cómo nos va a generar efectos a largo plazo y que podamos alcanzar la mayor espectro de beneficios por parte de los océanos y el potencial de los seres humanos? Utilicemos más tecnologías para monitorear los barcos, eso está muy bien. No estamos diciendo que no se tenga que realizar, se puede realizar, pero es insuficiente para alcanzar una transformación de los océanos que permiten alcanzar un mayor potencial de los beneficios que se pueden obtener, ¿no? De ahí que este marco conceptual que está utilizando Naciones Unidas también propugna o aboga por la necesidad de abordar un cambio en los sistemas y en la cultura de las normas, cuando no hay regulación, de cómo se regulan los océanos, ¿sí? Y un tercer elemento que tiene que ver qué es lo que nos importa con los seres humanos, ¿no? Antes hablábamos de conversaciones que actúan como barreras. Evidentemente, todos podemos tener diferentes formas de pensar, ideologías, educación, estatus socioeconómico, etcétera, y podemos provenir de diferentes partes del mundo, pero seguramente hay cosas que todos compartimos, ¿no? Y que puede ser seguramente la equidad o la dignidad de las personas a nivel global, ¿no? Entonces, encontrar cuáles son estos valores universales en la que todos compartimos es un punto de entrada fundamental para que ha utilizado ya Naciones Unidas en todos estos ejemplos que comenzábamos que comentaba anteriormente, ¿no? Y es importante que esta esfera personal es aquí donde se produce la transformación de las creencias, los valores y las visiones, no solamente individuales, sino también colectivas. Y se considera por parte de la comunidad científica y también por Naciones Unidas que las transformaciones en esta esfera personal tienen consecuencias y efectos mucho más positivos y más poderosos que en las otras dos dimensiones, ¿no? Los paradigmas pueden considerarse las fuentes de los sistemas, por ejemplo, y las suposiciones pueden influir también en la calidad de las conexiones con grupos mucho más amplios en los que quisiéramos trabajar. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo bueno, con nuestro grupo en este trabajo de la RC? Bueno, básicamente estamos utilizando este marco analítico que ya ha utilizado Naciones Unidas, pero aplicado en el ámbito de los océanos por primera vez, con el fin de explorar la posibilidad de alcanzar una mejor vía de salir de este estado de estancamiento que existe no solamente bueno, en este, digamos, debate que está existiendo en la comunidad científica, sino también en aras de poder seguir disfrutando de los beneficios que nos proporcionan los océanos, tanto como consumidores de pescado, como también de disfrutar del maravilloso paisaje que nos ofrecen las rías, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos es, bueno, una serie de cambios que creemos que podrían beneficiar a esto y que tienen que ver en el ámbito práctico, que billones de personas en el planeta puedan acceder a tener acceso, y existen importantes todavía restricciones, no solamente de regulación, sino también del propio acceso por parte de millones de personas en todo el mundo, especialmente en el mundo del sur global, de los países en vías de desarrollo. También hemos escuchado de manera sistemática por parte de los tomadores de decisiones, de muchos gobiernos y también bueno, gran parte de la comunidad científica, de que los océanos son la prioridad y que son muy importantes. Es cierto, pero también las personas son importantes, de manera tal que tenemos que ponernos en pie de igualdad y que las personas sean también la parte esencial de la gestión de los océanos, ¿no?
Por otra parte, en el ámbito, digamos, de los sistemas y las estructuras, lo que se está planteando es un cambio de gestionar los océanos solo para obtener beneficios económicos por parte de las capturas a una gestión mucho más holística. Por supuesto, seguir obteniendo beneficios de los océanos, pero también otro tipo de beneficios como puede ser la nutrición, como comentábamos antes, y que haya una mejor redistribución de los recursos marinos en torno no solamente a lo que se puede obtener desde el punto de vista económico, sino también del valor nutricional de las especies. Eh, ¿Nosotros cómo estamos haciendo esto? Bueno, lo que pensamos es una tarea muy ardua, muy compleja, muy difícil, es verdad, pero nosotros creemos que, bueno, que tal vez podamos empezar por pequeñas acciones que sabemos que puedan ser efectivas, ¿no? Y tenemos evidencia importante a escala local en numerosos países a nivel global y sabemos que esto puede funcionar en un sitio y que en otro sitio no puede funcionar. Y nosotros utilizamos la analogía de la medicina en el sentido de que este proceso de identificar iniciativas o casos a nivel global que puedan estar generando cambios transformadores a diferentes escalas, en las tres esferas que hablábamos antes, bueno, es casi como el proceso que siguió la medicina del siglo XX, como un proceso de descubrimientos, en el que evidentemente no hay una cura milagrosa ni fácil de obtener, pero sabemos que hoy, por ejemplo, la medicina moderna está salvando millones de personas en todo el mundo y nosotros creemos que con los alimentos azules esta vía tiene el potencial de poder tal vez contribuir a realizar a que los alimentos azules puedan estar también contribuyendo de una mejor medida a contribuir a la salud humana y del planeta. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, a través de una colecta masiva de información. Aquí aparecen solo un número determinado de casos de pequeña escala, de pesca artesanal, de pesca industrial, de acuicultura, de comunidades indígenas y locales y también de áreas protegidas. Hay más. Aquí solamente aparecen unas 50 o 60. En este momento tenemos colectadas aproximadamente casi unas 500 iniciativas a nivel global. Esto lo que nos permite es saber que existen numerosos casos que están generando, que tienen el potencial de generar efectos muy positivos, tanto en la salud de las personas como en la salud del planeta, y existe el gran potencial de poder escalar estos casos a una escala mucho mayor a nivel global. ¿Qué tipo de ejemplos estamos utilizando? Solamente para algunos que seguramente no sean muy familiares. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de la vieira, ¿no? Tenemos en general la tendencia de los seres humanos a pensar muchas veces que las ideas y los términos coetáneos son originales y exclusivos al tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, la vieira, en el caso de la pesquería de la vieira en Galicia, es capturada por la flota artesanal en nuestras rías, con una técnica que básicamente se ha mantenido más o menos inalterable en los últimos prácticamente 200 años, ¿no? Y esta pesquería también permite eh, eh, implementar o desarrollar una forma de explotar los recursos marinos buscando un ciclo de utilización continuo de los recursos, de manera tal que en este caso particular, por ejemplo, de la vieira, es un elemento importante también en nuestra cultura, en nuestra percusión, por ejemplo, de nuestra música tradicional. Es también un envase integrado para cocinar, por ejemplo, la vieira es uno de los pocos alimentos que traen su propio envase de cocina incorporado, ya que, bueno, la concha cóncava es por antonomasia donde se cocina y se sirve. Y al horno, bueno, pueden obtenerse o pueden aguantar hasta más de 200 usos, por ejemplo, ¿no? También se ha utilizado como material de construcción y nuestra cultura vernácula en Galicia también utilizaba en las zonas costeras la concha plana, por ejemplo, de la vieira como una capa impermeable, y aquí yo simplemente traje como un ejemplo, en la isla de Atocha se puede también admirar la capilla de San Caralampio como una técnica, como esta técnica constructiva en todo su esplendor utilizando este tipo de conchas, ¿no? Esto es solo uno de los ejemplos. Por supuesto, cuando hablamos de ejemplos con potencial transformador y que puedan mejorar la salud de las personas y la salud del planeta, en ningún caso estamos asumiendo que los ejemplos son una panacea. Todos los ejemplos tienen limitaciones, tienen cuestiones que deben mejorar.
Y solamente aquí queríamos traer aquí uno de los ejemplos que estamos trabajando en Galicia en nuestro proyecto. Y muchas gracias por su tiempo y estaré encantado de poder comentar o responder algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, animo, de nuevo, repito, animo a todos que dejen alguna pregunta en el apartado de preguntas y respuestas. Y bueno, mientras, a ver si se anima alguno a dejarlo. Nada, comentarte, voy a hacer alguna cosa. ¿Qué piensas sobre la famosa gráfica que siempre se pone, ¿no? Que desde los años 90 las capturas de pesca, de pesquerías, ¿no? Están estancadas, mientras que las de lo procedente de acuicultura sigue en crecimiento más o menos exponencial? ¿Tú qué crees? ¿Que esto va a continuar? ¿La gráfica va a continuar así, más o menos? Voy a intentar dar una respuesta muy galega también, Alicia. Yo creo que en el caso de las pesquerías no va a ser fácil que haya un aumento si seguimos gestionando las pesquerías como se están gestionando. Hablo a nivel general, un aumento de la producción. Los desafíos del cambio climático claramente son una barrera para eso en numerosos sitios, incluido nosotros aquí en Galicia. Hay algunas partes del mundo en donde evidentemente eso sí que es factible, pero bueno, ya lo ha demostrado el caso de China, por ejemplo, en los años 90, en donde su flota ha estado, bueno, expandiéndose prácticamente en todo el mundo, capturando en numerosos sitios, pero esto, bueno, parece que ya está llegando a un cierto límite también, ¿no? En lo que se refiere a la gestión de pesquerías. En lo que se refiere a la acuicultura, posiblemente tenga un margen de mejora tal vez mayor que en lo que se refiere a la gestión de los océanos, de la pesca marina, pero de nuevo, también se están observando en Europa estamos observando un estancamiento a nivel de la productividad de la producción acuícola, bastante importante en general, con lo cual no me hace pensar que vaya a haber, y esto también hay, bueno, numerosos estudios que así lo afirman, que me hace pensar que pueda haber un aumento sustancial, por lo menos con la ratio que venía creciendo la acuicultura en los años 90, por ejemplo. De acuerdo. Y también, ¿está cuantificado más o menos, o se puede cuantificar, llegar a cuantificar realmente el efecto del cambio del calentamiento global, cambio climático, o incluso de la contaminación de los océanos en el declive de las pesquerías? Sí, en el caso de del Por lo cambio. menos en Europa, por ejemplo. Sí, está habiendo bueno, varias iniciativas, varios proyectos y, bueno, y varios colegas que están trabajando en esto. Sí que se están realizando estimaciones o cuantificaciones de acerca de cuál podría ser el impacto del cambio climático sobre la productividad o en el caso, por ejemplo, nuestro, la abundancia de las especies o la abundancia en términos no solamente de número, sino también, por ejemplo, el caso de los moluscos, como el caso del mejillón, por ejemplo, la concha del mejillón como consecuencia de los cambios ambientales está también sufriendo alteraciones, cada vez está más fina debido a esto, o la vulva del mejillón también se está haciendo más pequeñita, es decir, ya se están observando cambios bastante importantes, ¿no? Derivados del cambio climático. Y esto, bueno, está sucediendo en numerosos sitios. Bueno, aquí la gente no hace preguntas, o sea que, y, y cuando, simplemente un comentario que es curioso, por muchos esfuerzos que se hace, medios de divulgación, de consumo de pescado, eh, de el beneficio para la salud, el beneficio de la dieta atlántica y todo esto, no hay manera que, sobre todo en los países desarrollados, como es en España, de que aumente de una manera significativa el consumo de pescado. Supongo que es una cosa general, al menos en los países desarrollados, en Europa. ¿Qué es lo que habría que hacer para que la gente se, se conciencie más, para que aumente el consumo de pescado? Bueno, Pescado, marisco en general. Bueno, pescado y marisco. sí, sí, es una buena pregunta. Bueno, podrían pensarse en diversas acciones o actuaciones, ¿no?
Una podría ser que los productos del mar, y esto el sector lo viene planteando ya de manera recurrente hace muchos años, que haya una reducción, por ejemplo, en el IVA de los productos pesqueros, ¿no? Que permitiera que haya un mayor consumo por parte de la población. Otro podría ser que bueno, se subvencione el consumo de pescado para algunas poblaciones que son más vulnerables, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto en Europa no está sucediendo exactamente, pero en otros países del mundo sí que está sucediendo, existen esos ejemplos, ¿no? Y después, bueno, existen otro tipo de posibles acciones que se pueden articular, derivadas bueno, de cómo podemos consumir más pescado, de cómo nuestras madres o nuestras abuelas nos solían presentar el pescado, o se pueden, bueno, mejorar múltiples campañas de consumo de pescado, bueno, en fin, existen numerosas alternativas, ¿no? Y fuentes de poder realizar. Bueno, sobre todo la gente joven. Parece que la gente joven, los jóvenes Mm. son los más reacios al consumo de pescado. También debe ser porque lo consideran que es más difícil de preparar también, que les lleva más tiempo, ¿no? Pero bueno, Efectivamente, sí, sí, posiblemente sí. Después también estamos viviendo ahora una generación, ahí, por ejemplo, bueno, esto no tiene nada que ver con pesca, pero creo que puede sí tener que ver con esta pregunta que tú decías. En el Center for Human Technology, es un centro que está en California, lo que están haciendo es hacer análisis del uso de las tecnologías en la población. Y cada vez dedicamos menos tiempo a esparcimiento, a estar con nuestra familia y incluso a cocinar, ¿no? Y esto evidentemente tiene su efecto en el tiempo que le dedicamos a consumir pescado, por ejemplo, fresco, que solemos realizar en casa, y en detrimento de eso lo que hacemos es, bueno, consumir productos procesados o en comida rápida, etcétera, que evidentemente tiene otros efectos en la salud del planeta y en nosotros, ¿no? aquí hay una pregunta de un asistente que dice, quizá es difícil de estimar. Por la disposición podría pensarse en una priorización de las tres esferas de transformación. ¿Y cuándo y cómo se pasará de una a otra? ¿O es realmente abordable de forma simultánea? Sí, muy buena pregunta y gracias por la pregunta. Y es realmente muy pertinente. Sí, es realista y de hecho los ejemplos que comentaba, y puedo compartir más información con cualquier interesado, todas estas iniciativas que se están haciendo a nivel global lo están haciendo de manera simultánea, a través de la identificación justamente de acciones muy concretas de cómo se pueden mejorar o amplificar los efectos positivos en las tres esferas de transformación. Eso sí que es factible. Lo que pasa es que en el ámbito de los océanos no se ha realizado. Y nosotros lo que hacemos es plantear, explorar esta vía como una vía de posible, digamos, a mí no me gusta llamar la palabra éxito, pero sí de progreso, digamos, ¿no? De cara a corto y a largo plazo. De acuerdo. Bueno, pues si no hay más preguntas, no, mientras vamos despidiéndonos, si aparece alguna otra, te la paso. Bueno, Sebas, muchas gracias por tu, por tu charla y por el trabajo que estás haciendo de beneficio para todo, ¿no? Ecológico, desde el punto de vista social, ¿no? Hay muchos empleos, ¿no? Asociados también a la pesca, a la acuicultura, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por tu participación. Y nada, también muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, los que están interesados también los emplazo para la siguiente charla la próxima semana sobre otro tema muy diferente, que es la inteligencia artificial aplicado al lenguaje. Bueno, y sin más, nada, pues un abrazo para todos. Bueno, Gracias, un hasta luego, abrazo. Esteban. Nos desconectamos ya. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Hasta luego.